Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del día de hoy, miércoles 2 de septiembre. Bien, vamos a continuar con nuestras labores cotidianas al día de hoy. El día de hoy vamos a analizar un poquito siempre lo en torno al Estado y el Estado como tal y la función fundamental que tiene pues el Estado es de poder, digamos, garantizar en forma correctamente lo que viene a ser pues el direccionamiento, la organización social y como también generar dos aspectos que hemos hecho bien claros que tiene el Estado, es generar el bienestar de la sociedad y también dar seguridad a la sociedad. Dos cosas que tiene y son ineludibles, deberes fundamentales del Estado, ¿no? Hemos visto el concepto de Estado, hemos visto el origen del Estado, también hemos visto el tipo de Estado que se ha originado inicialmente, hemos hecho de carácter teocrático, hemos puesto algunos ejemplos de la forma como los Estados han originado y han generado su poder, el poder, digamos, de manejar a la sociedad. Bien, ahora vamos a ver un aspecto que es muy importante. Vamos a analizar la justificación del Estado. ¿Ya? Ahí tenemos el concepto, esto ya lo un poquito más, lo he sintetizado para que ustedes tengan mucho más perspectivas de análisis de lo que hemos visto hoy, el concepto, ¿no? Y también el concepto lo tenemos en la pizarra, lo sigo teniendo, lo sigo manteniendo, para que ustedes no se olviden en estos dos párrafos que tienen ustedes ahí a la vista. El concepto de Estado puede ser abordado desde diversas perspectivas, todas ellas, sin embargo, presentan un marcado carácter ideológico y político, ya saben, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que la forma de pensar del hombre no es igual. Entre los seres humanos nos diferenciamos por estas dos cosas, carácter ideológico y político. Y de ahí que viene los diversos conceptos sobre Estado, sobre historia, sobre educación, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado constantemente vinculado con las políticas. En consecuencia, existirán tantos conceptos de Estado como ideologías existen en el mundo. Esto es bien claro y preciso, chicos, ¿eh? Por eso ustedes tienen que escoger un concepto que sea ad hoc a la forma de pensar de ustedes. Porque si yo les doy algo, es a la forma de pensar mío, ¿no? Como docente, veo que puede ser de esa forma. Ustedes tienen su forma de pensar, de acuerdo a su forma de pensar, pueden escoger un concepto. Sin embargo, tenemos más abajo en el siguiente, dice en la pretensión del Estado que se encuentra en tanto al margen de la política, podemos manifestar que el Estado una comunidad política jurídicamente establecida. Lo que está en la pizarra, ¿no? Subrayamos una comunidad política jurídicamente establecida. Es una comunidad política, pues el ámbito en el que se desenvuelve se encuentra pues, vinculado al ejercicio del poder. Ya hemos visto el poder, ¿no? El poder del Estado, el poder de las regiones, el poder de los gobiernos locales. Sí, también cuando se baja la sociedad civil, también hemos analizado, ¿no? Cómo el poder constituye, ¿no es cierto?,
Hay veces es maquiavélico, es muy fuerte las aspiraciones de poder, hay veces en las instituciones. Solamente en la universidad no vemos, ¿no?, cómo se lucha por ejercer el poder de la universidad, ¿no es cierto? Vamos a poder expectar el próximo año cómo es la lucha por el poder en la universidad, en los colegios profesionales, en los sindicatos, en las organizaciones, en fin. Pues esta lucha de poder en cada instancia es pues un acontecimiento político muy activo, ¿no? Surgen diversos grupos de una sociedad que a través de las clases sociales existen y luchan, pugnan por asumir su estructura y organización, así como relaciones que en su interior se manifiestan por normas jurídicas, ¿no es cierto? Sin embargo, es necesario complementar que el Estado es un organismo de dominación, hegemonía, es decir, es instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre otra de manera legítima y logre de ella la satisfacción de sus requerimientos. Esto también hemos conversado, ¿no? Hemos dicho de que es el que hay que tener bastante concepto, ¿no? Esto es lo que hay que tener y hay que empezar a pensar, ¿no? Hay que ponernos a, como quien dice, a filosofar políticamente, ¿no?, para las próximas elecciones, ¿no? Para las próximas elecciones del próximo año que se avecina, ¿no es cierto? Está previsto para el mes de abril. Dice bien claro, sin embargo es necesario complementar que el Estado es un organismo de dominación y hegemonía, efectivamente, ¿no es cierto? Es decir, el instrumento adecuado para lograr que una clase social se imponga sobre. Entonces hay que ver por quién votamos, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos manifestado y existe en cualquier lugar, sea en los Estados Unidos, o sea en Francia, o sea en España, etcétera. Siempre, mayormente, como por ejemplo acá en el Perú, tenemos características de tener varios partidos políticos que pugnan. Creo que en la anterior elección han sido 11 grupos políticos que han pugnado por llegar a la presidencia. Pero ya en países altamente desarrollados solamente existen dos, ¿no? Uno, que tiene una tendencia netamente de carácter socialista, de carácter no socialista científico, sino un socialismo utópico, ¿no?, de una tendencia representativa a las clases más o menos dominadas, entonces es muy distinto. Y la otra, que siempre existe, la clase dominante, ¿no?, es decir, la clase aquella que tiene hegemonía en los aparatos mucho más predominantes dentro del Estado, como son las grandes empresas, ¿no? Estas empresas pueden ser empresas bancarias, etcétera, y siempre tratan de hacer su predominancia, manejan los medios de comunicación y otros aspectos más para poder, digamos, hacer su campaña electoral, ¿no? Entonces, en eso es. Dentro de esto como por ejemplo en Estados Unidos ahorita tenemos ya ahí claramente el Partido Demócrata, los demócratas y los republicanos, ¿no es cierto? ¿Cuál creerían de que ustedes representa al pueblo y cuál representa al poder hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, rápidamente nos damos cuenta que los demócratas tienen una ascendencia más o menos hacia el pueblo, en cambio los republicanos son los más radicales. Y ahí lo tenemos a Donald Trump, ¿no? A Donald Trump, que es representante de los republicanos, ¿no? Entonces así se da. Así vemos también en España, en Francia, etcétera, ¿no?
la disputa no van pues 2, 3, 4, 10 o 20 partidos al poder, sino solamente van dos, ¿no? Dos a lo mucho, puede haber tres, más no, porque son bien claros y bien precisos, ¿no? Solo en el Perú ocurre de que van pues más de 10 partidos a luchar por el poder. Sin sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos partidos bien definidos en el Perú. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, no hay una ideología en nuestros grupos políticos. Ese es el problema. Entonces, cuando ese es el instrumento adecuado para lograr que una clase social, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, sigamos un poco más. A ver. Lo que queremos ahora discutir un poquito, vamos a ver, es la justificación. ¿Por qué existe el Estado? ¿Para qué existe el Estado? Eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Ya he hecho un poquito más de análisis sobre el concepto de Estado, ahora vamos a ver lo que es la justificación. ¿Ya? Entonces dice, la justificación de la creación y existencia del Estado se puede manifestar de diversas formas. Una de ellas alude a su aspecto subjetivo y formal, ¿no? El cual se ve reflejado en la mayoría de constituciones políticas del mundo, que sostienen que el Estado se justifique en cuanto constituye un organismo tutelar y garante del bien común. Es decir, un organismo bueno que básicamente nos brinda seguridad, protección y que solamente a través de él que nos brinda diversos servicios podemos colectivamente alcanzar el desarrollo. Eso es lo que había manifestado en el primer momento, ¿no? Que tenía el Estado un fin fundamental de su existencia, es generar el bienestar de la sociedad dentro de un Estado, es decir, del grupo social que compone, ¿no? Pues dentro de esto hay que tener en cuenta, ¿no? Si bien es cierto de que todos los grupos políticos que pugnan por el poder siempre ofrecen lo mejor, ¿no es cierto? Siempre ofrecen lo mejor. Si nosotros vamos a generar el bien común, vamos a hacer esto o aquello para que la población esté contenta, no va a haber más costo de vida, va a haber mayores alimentos, va a haber mayor oportunidad de trabajo, va a haber mayor oportunidad para que los estudiantes estudien en las universidades, se va a aumentar sueldos, se va a aumentar salarios, en fin, todo nos ofrece y todo eso conlleva al bienestar. Hay una expectativa, ¿no es cierto? Pero nunca dicen cómo, ¿no es cierto? Ahí está la parte mucho más importante. ¿Cómo es que van a aumentar, como por ejemplo, el salario? O sea, cómo mover la política económica de un Estado que está directamente bien establecido y bien. No van a decir de que es bueno, yo voy a fabricar más dinero. Eso no, sabiendo que eso no se puede hacer, eso no. Definitivamente eso, jamás se puede hacer eso. ¿No es cierto? O sea, no se puede fabricar más billetes para poder aumentar más sueldos. Eso trae al contrario una ruina. Entonces, eso es lo que muchas veces los políticos no nos dan a entender. Dice, ¿cómo? Voy a aumentar salarios, pero ¿cómo va a aumentar salarios? ¿Qué va a hacer para aumentar salarios a los maestros? ¿Qué va a hacer para aumentar a los demás? O al sector público, ¿no? O al sector judicial, o a los médicos. Entonces, es un poquito muy complicado, ¿no? Ofrecer es una cosa y propiamente poder, digamos, vertebrar de cómo va a ser es un poco difícil. Entonces, esta primera justificación que nos ponemos, dice, una de ellas alude a su aspecto subjetivo y formal. Subjetivo o fundamentalmente por el hecho de que siempre el Estado existe y es
el garante del bienestar, pero no es objetivo formal porque está estructurado en la Constitución, ¿no es cierto? Subjetivo decimos de que el Estado siempre es bueno, pero hay veces resulta ser malo, ¿no es cierto? Un aspecto. Entonces, lo formal es porque siempre está ya en nuestra Carta Magna, en la Constitución, que el Estado existe, o sea, formalmente está dado de su estructura y cómo se compone su estructura, ¿no es cierto? Todo eso está, entonces encontramos normalmente. En su aspecto subjetivo, esa es la parte mucho más importante, medular, ¿no es cierto? O sea, cómo se comporta el Estado frente a la sociedad, ¿no es cierto? Esa es la parte medular, es decir, cómo nuestros gobernantes afrontan el problema de la sociedad dentro de un Estado. Ahí está la parte subjetiva. Esa es la parte subjetiva. No sabemos, como por ejemplo, el próximo presidente, qué es lo que va a hacer. Esa es parte subjetiva. No sabemos cómo va a ser el comportamiento del Estado los próximos 5 años que venga el gobierno. No sabemos. Por eso tenemos que saber analizar, filosofar políticamente, decir y doctrinariamente, juzgar a los partidos, saber qué es lo que proponen y si proponen cómo va a solucionar ese problema. Esa partecita es lo más importante. Entonces, como alguien decía, como por ejemplo, haciendo un análisis el día de ayer, escuché un comentario, decía de que, pues bueno, no hay que hacer caso, pues, ¿no? A las cajitas de fósforo con 5 soles. No, 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 eso no es. ¿No? Ahí no tiene ningún contenido y esencia política. Ese signo de corrupción así. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está comprando los votos. No se trata de comprar, sino se trata de elegir un presidente, ¿no es cierto? Efectivamente. Y eso es lo que tenemos que ver. Por ahí van con sus cajitas de cerveza, tocando ahí la música de la morenada, la de hablar, etcétera, y nos quieren convencer. No, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque ese es el aspecto de carácter superior. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Lo formal ya hemos dicho está establecido, ¿no? En la estructura de la Constitución. Bien, esa es una de las primeras justificaciones. La otra justificación es aquella que se manifiesta que el Estado se justifica cuando constituye un instrumento más óptimo para lograr la dominación y hegemonía de una sociedad. Definitivamente. Ya hemos dicho, ¿no? De que nosotros somos quienes damos poder, ¿no? Porque si vamos a ir a las elecciones, elegimos a una persona para que ésta represente al Estado, dirige al Estado, le estamos dando poder. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y a través de ella, pues logra la dominación. Si analizamos a cada uno de los presidentes, su conducta, realmente, ¿es elegido o no es elegido? Toma pues el poder, ¿no es cierto? Y empieza la dominación. Por eso cuando el pueblo sale a protestar en contra del Estado, que en este caso es personificado por el gobierno nos reprime, ¿no? Nos reprime, nos manda a la policía, ¿no? A que vayan a reprimir, que les metan bombas lacrimógenas, si es posible, balas, etcétera, para poder, digamos, ver ese aspecto que es muy importante, ¿no? Entonces, es la dominación y la hegemonía de una sociedad. O sea, le damos ese poder. Eso es lo que vamos a hacer el próximo año. En abril estamos eligiendo, ¿no? Estamos eligiendo al nuevo gobierno y le estamos entregando el poder. Y el poder le da pues derecho a dominar y la hegemonía, ¿no es cierto? No hay nada que hacer, no hay reclamo, ¿no? No hay reclamo. Tenemos que aguantar los 5 años, ¿no es cierto? Como hemos aguantado en el segundo gobierno de Fujimori, al gobierno de APRA, etcétera, ¿no es cierto?
Si ellos quieren, matan a la gente, no hay ningún problema, no matan de hambre, etcétera, o no solucionan los problemas básicos de la sociedad. Como estamos viendo ahorita, hay un caos total en el gobierno regional. El poder del gobierno regional realmente pues es un caos, ¿no? Un caos total. No se sabe quién maneja el gobierno regional. Se dice que está enfermo, no se sabe dónde, o se ha escapado el gobernador, hay un vicegobernador que tampoco no sabe qué hacer. En fin, han renunciado los representativos de la administración del gobierno regional. Bueno, en fin. Entonces es el tipo de poder que hemos dado, ¿no? En torno a la región. Pero lamentablemente ese es un error. ¿Por qué? Porque la población siempre a veces se deja llevar por los cajitos de fósforo que adentro van 5 soles, ¿no? Eso no debe ser así, ¿no es cierto? Porque por ahí nos ponen una cajita de cerveza, una gaseosita o alguna otra cosita, nos regalan lavadorcitos de 10 céntimos y ya, con eso vamos a... Entonces las cosas tienen que cambiar, a madurar el pensamiento, a filosofar la parte ideológica de cada uno de los grupos que se presentan para las elecciones y sobre todo de las personas, ¿no? ¿Quiénes van a manejar el poder? Bien, entonces esos aspectos algo más vamos a aumentar. ¿Ver? Dice, la dominación no se manifiesta en abstracto, sino al servicio de una clase social. Efectivamente, es efectivamente. Entonces nosotros simplemente nos vamos a dar cuenta de que fácilmente esto nos podemos dar cuenta en las elecciones. Entonces, yo supongo que por lo menos algo deben saber, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Humala. Humala se presentó al gobierno con un plan de trabajo de carácter eminentemente nacionalista, con una tendencia de carácter socialista, más o menos como la doctrina de Evo Morales o del venezolano aquel entonces, del gobierno chavista, etcétera, ¿no? Pero como quería ganar el gobierno, entonces la tendencia del poder de las grandes empresas, la oligarquía peruana, que es la clase dominante en el Perú, le han dicho, bueno, si quieres gobernar, con tu plan de trabajo no vas a poder gobernar, tienes que cambiar. Entonces, con su afán de llegar al poder, Humala desvía su primer plan de gobierno y elabora un segundo plan. Lo llama la hoja de ruta. Y en la hoja de ruta cambia todo lo que había planificado en una primera parte, ¿no? Entonces, ese es el hecho ahí, con, por ejemplo. Entonces, quién maneja el poder en el Perú? Es la oligarquía peruana. Y la oligarquía peruana está representada por aquellos grandes empresarios, aquellos grandes que siempre han manejado el Estado peruano. Entonces, de esa forma como han hecho que rápidamente Humala pueda cambiar, ¿no es cierto? De la noche a la mañana. O sea, en la primera rueda se presentó, en la primera vuelta se presentó con un plan muy diferente, ganó, si se quiere, empató, y luego cambió rápidamente para la segunda vuelta y con eso ganó. Y ahí estamos las consecuencias que tenemos, ¿no? No hubo ningún tipo de cambio, solamente se adhirió a lo que es. La hegemonía la entendemos como aceptación consciente que efectuó los gobernados respecto a los gobernantes. O sea, aceptamos. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos elegido, hay que aceptarlo más. Que haga lo que puede hacer. Se acabó. Entonces, a eso sí. Por el hecho de que estos últimos han sido elegidos por los primeros, efectivamente. O sea, nosotros le hemos dado poder. Ah, gracias a nuestros votos es presidente y tiene la hegemonía de poder. No hay nada que hacer. Y los cuales se les ha delegado el ejercicio del poder que reside en el pueblo.
Lamentablemente es así. Entonces esta partecita nos tenemos que poner a consideración. Entonces, a pensar mucho. En resumen, el Estado se justifica de dos maneras. Una de ellas que alude Estado bueno o proveedor del bienestar general y la seguridad, ¿no es cierto? Y el otro que constituye el Estado dominador y hegemónico. De todas maneras. De todas maneras, aquí todo Estado ha mostrado hegemonía. No hay ningún Estado que haya sido propiamente enraizado en un contexto propio para poder, digamos, trabajar con la sociedad civil a la mano, ¿no? Difícil, siempre, ¿no? Porque dice, si nosotros no ponemos mano dura, se nos viene encima, dice, ¿no? Si nos damos la mano, se nos vienen hasta el codo. Entonces, por eso siempre es un Estado es dominador y hegemónico. Que simplemente utiliza al Estado para que para una clase social determinada se imponga sobre la otra. Y ustedes eso seguramente lo están viendo y lo van a ver, porque supongo que ustedes han llevado un curso que se llama Realidad Nacional. Y en ese curso de Realidad Nacional, ustedes seguramente han analizado todo este aspecto, ¿no? Si hay o no hay clases sociales en el Perú, qué clase social domina en el Perú, ¿no es cierto? Y que, cuál de esas clases sociales siempre maneja el poder del Estado. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por otro de ellas consignan la satisfacción de sus necesidades. Lo ideal es que el Estado asuma un equilibrio en el ejercicio de sus dos fases o ámbitos, ¿no? Eso ya propiamente es lo que se espera, pero no encontramos eso, ¿no? O sea, que renuncie propiamente a los poderes y tenga pues, una hegemonía muy amplia, mucho más democrático, y ese tipo de personas es la que no se encuentra, ¿no? Bien, sigamos un poco más. Vamos a hablar un poquito de los elementos del Estado. A ver, los elementos del Estado, ¿no? Que es muy diferente, hay que tener en cuenta elementos del Estado y elementos de la nación, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo en este caso son los elementos del Estado y no estamos viendo los elementos de nación, porque sabiendo que el Estado peruano está compuesto por todo un conjunto de nacionalidades, ¿no? Nuestro Estado no es una sola nación, está compuesto por varias nacionalidades. Por eso lo llamamos pluricultural, ¿no es cierto? Plurinacional, plurilingüístico. Tenemos varias lenguas, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que notar. Dentro de estos elementos ya conocemos nosotros. Esto ya prácticamente nos han enseñado desde primaria, ¿no es cierto? En secundaria la han vuelto a repetir, pero acá solamente para reforzar un poquito. El territorio, necesariamente tiene que haber un territorio, o sea, el espacio geográfico para que se pueda desenvolver el Estado, ¿no es cierto? Ese es el trozo de la corteza terrestre. ¿Cuál es el trozo de la corteza terrestre? Más conocido como el espacio geográfico, ¿no? El espacio geográfico, delimitado por fronteras y sobre el cual el Estado ejerce dominio y soberanía. El otro, el pueblo. El pueblo es el conjunto de habitantes, ¿no? Que organizados a través de clases sociales forman la base social del Estado. No solamente clase social, sino también hemos visto que mayor predominante en los últimos años es la sociedad civil, ¿no es cierto? La sociedad civil. Las organizaciones populares, los sindicatos, los colegios profesionales, las instituciones, etcétera, etcétera, que conforman la sociedad civil que no están adscritos al Estado. Eso hay que tener muy en cuenta, cuidado chicos, ¿no?
Entonces, eso sabemos correctamente, hemos hecho una primera unidad de eso, ¿no? Entonces, a veces no es un poco tan notorio, podríamos decir, la composición de las clases sociales en nuestro estado. En otros estados sí es bien antagónico, ¿no? Bien antagónico. En nuestra casa casi no se nota, pero sí existen las clases sociales. Sí, en forma, vamos a decir, muy indirectamente hacen presencia las clases sociales, ¿no? No en forma directa, no en forma directa. Entonces, ese es el problema en nuestro pueblo. Bueno, tercero, la soberanía es una institución en la cual el Estado puede autogobernarse, autodeterminarse de forma tal que no tenga que rendir cuentas de sus actos a otros estados. Esta partecita hay que subrayarlo, ¿no? Que si efectivamente el Perú goza de una soberanía plena, plena, bueno, lo podemos poner entre signos de interrogación, ¿no? Pues veamos un poquito más. Esta facultad, sin embargo, es ejercida por el Estado, siempre en términos de relatividad. Entonces, subrayen ese término de relatividad. Entonces, ¿qué quiere decir este término de relatividad? Cuando nos dicen rendir cuentas actos, el Estado, únicamente autogobernarse y autodeterminarse. Pero eso es eminentemente relativo, ¿no es cierto? No. Decir que no rendimos cuentas, sí rendimos cuentas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere relativo. Es relativo, puesto que todos los estados del mundo, como integrantes de la comunidad internacional, siempre se encuentran sujetos a organismos internacionales, tales como la ONU, la OEA, etc. Sin embargo, los países subdesarrollados se encuentran sujetos además al control de otros estados desarrollados y organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? El Banco Europeo, etcétera, ¿no? Entonces acá hay que subrayar y un poquito hacer remembranza a nuestro historiador que se fue este año, primeros, este, nuestro historiador, nos dice de que nosotros no somos un país libre, soberano, somos un país dependiente. Sobre todo en los últimos lo que dice cuando uno dice, sin embargo, los países subdesarrollados se encuentran sujetos además al control de otros estados. Eso es lo que está determinando Paulo Macera. Por eso él divide la historia del Perú en dos etapas, ¿no es cierto? Una de ellas autónomo y la otra dependiente. Entonces, son dos etapas bien determinadas por Pablo Macera. Dice, a partir de 1532 el Perú pasa a ser un país dependiente hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Pues para él no existe la emancipación que se haya dado el 21 de julio de 1821, ¿no? O el 28 de julio, mejor dicho, ¿no? Entonces, eso no, hay que tener muy en cuenta en esto, y por eso, más que todo, más sometidos estamos a los organismos financieros internacionales, ¿no? Son los que nos dan, en cierta forma, una serie de recetas sobre el quehacer de la vida política en nuestro país, como por ejemplo, cómo manejar la educación, cómo manejar el sistema de salud, cómo manejar eh, propiamente la economía en el Perú, ¿no? Claro. Entonces, ahí vienen las famosas cartas de intenciones. Cada vez que nosotros nos prestamos plata de estos organismos financieros, se firma una carta. Esa carta se llama carta de intención.
¿ya? Carta de intenciones, en la cual nos dicen nosotros te damos este dinero, pero tú vas a hacer estas cosas. O sea, no nos dejan hacer libremente, no nos dan el dinero, anda, corre y ve y haz lo que te dé la gana. No, 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 no es así. Estos organismos financieros controlan de cómo se maneje el dinero en el Perú. Y dentro de ellos, como por ejemplo, dicen, esto no me vas a gastar en educación. No te estamos dando para educación. No estoy para que vayas a aumentar a los profesores. No, no, no. Por eso estos fondos de los organismos financieros ya vienen específicamente para determinadas obras, etcétera, ¿no? Y si no hay obras que hacer, bueno, vayan a hacer pues al campo lo que sea, ¿no? Como por ejemplo vayan a construir silos en el campo, ya, pero gasten ese dinero, pero más no en educación. Entonces, estas cosas las podemos tener, sí las podemos conocer. Y uno de los gobernantes que llegó a publicar esta carta de intenciones fue en el primer gobierno de Fujimori. Publicó esta carta de intenciones en el diario La República, recuerdo. Ahí he tenido la oportunidad de leerlo y ahí nos pone una serie de condiciones. ¿Que las cumplió? Sí las cumplió Fujimori, donde dijo, ustedes tienen exceso o propiamente trabajadores en el Estado, ¿no? Hay muchos trabajadores que tienen, ¿no? En los aparatos del Estado, en este caso en las instituciones, lo cual usted tiene que reducir esos trabajadores. ¿Y cumplió Fujimori? Sí, cumplió. Hizo un despedido masivo, ¿no es cierto? Masivo a los trabajadores por las instituciones públicas, llámese agricultura, economía, acá en la región de Puno se ven reducidos, tienen un reducido público, ¿no? Incluso estos siguieron todo un proceso judicial. En el Perú no los atendieron, todos lo negaron, se fueron a organismos internacionales y en los organismos internacionales han logrado a que se les restituya en sus trabajos, ¿ya? Y bueno, en ese gobierno no se repuso, todo un problema, y finalmente quien lo repuso fue pues Alejandro Toledo, que los estuvo reponiendo en sus puestos a muchos que habían ganado el juicio a través de los derechos internacionales. Eso es el problema, así nos ponen, nos condicionan, y por eso es que Pablo Macera nos dice de que nosotros somos dependientes, ¿no? Y el otro aspecto fue en el aspecto carácter educativo, ¿no? También decía en una de las partes cómo es que el Estado esté financiando la educación. Quizás en partes puede tener razón cuando dice por qué está financiando a los hijos de los militares, a los hijos de los congresistas, a los hijos de los altos funcionarios, etcétera, en las universidades públicas en forma gratuita. Estos deben de pagar. Todos aquellos que han estudiado en educación privada deben de pagar también. O sea, es decir, todos aquellos que viven en colegios privados deberían de pagar. ¿Por qué? Porque se supone que tienen plata, ¿no es cierto? Entonces, sí se generó, hay varias propuestas que se hizo, varios congresistas propusieron proyectos de ley para que la educación se privatice. Pero en el Perú nosotros tenemos de que la gente joven en el Perú es muy dinámico, ¿no? Entonces, chocar con ese problema es realmente, por eso, como por ejemplo, Toledo ordenó que se retire un proyecto de ley que habían presentado en que la educación debe ser pagante. Y solamente los que no deberían de pagar son aquellos que no tienen dinero.
pero previa evaluación, ¿no? El resto deberían de pagar, ¿no? Entonces, lo retiraron, ¿por qué? Porque se iba a ganar todo un problema social, ¿no es cierto? Porque los estudiantes iban a salir a las calles, se iba a armar todo un proceso de lucha, un descontento social a nivel de estudiantes, a nivel de pueblo. ¿Cómo se generó en Chile, no? En Chile, pues, fue lo más horrible, pero al final siempre el gobierno ha salido con su gusto, ¿no? Entonces, así de esa forma imponen, por eso es de que esta soberanía a veces es bastante discutible. Por eso yo le he puesto un poquito los elementos del Estado para poder, digamos, ilustrarles un poco esta parte, ¿no? Decir de que, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué Pablo Macera dice de que solamente existen dos etapas, una etapa autónoma y la otra etapa dependiente hasta el día de hoy? Y justamente es por eso, porque estos organismos financieros internacionales se meten en el quehacer de la vida política de los estados que supuestamente. Ahora también el gobierno se está haciendo un préstamo, ¿no? De los organismos internacionales con la finalidad de superar todo este mal que se ha presentado del coronavirus. ¿Y cuáles serán las condiciones? Bueno, nosotros no conocemos la famosa carta de intenciones. ¿Por qué? Porque ahorita los organismos financieros están ofreciendo prestar a bajos intereses a los estados, ¿no? A bajos intereses, ¿no? Y parece que ellos hubieran creado este coronavirus. ¿Para qué? Porque ya la mayoría de estados ya no querían propiamente tener relaciones con estos organismos financieros porque son crueles, ¿no es cierto? Son deudas impagables, ¿no? Entonces, ahora con esto ya prácticamente desestabilizado la economía en los estados, en los países, entonces tienen que nuevamente recurrir a estos organismos financieros para obtener, digamos, financiamiento y cumplir algunas obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Sobre todo para hacer frente al problema de salud y también para poder generar la economía que se ha devastado pues, en el transcurso de estos meses, ¿no? Entonces estamos volviendo a los organismos financieros internacionales. Entonces vamos a seguir siendo dependientes y ellos van a seguir manejándonos, ¿no? Entonces para eso se debe. Entonces la soberanía, el tercer elemento del Estado, es bastante discutible en el Perú, ¿no? Bastante discutible. ¿Ya? Entonces, con esos comentarios yo los pongo en autos para que el gobierno, bueno, es el gobierno que tiene la función de administrar el Estado, generalmente del poder, ¿no? El poder ejecutivo. El gobierno, por su origen, puede ser de facto, es decir, legítimo producto del origen, el legítimo sustentado por el uso de la fuerza, no en el derecho, o sea, la dictadura, ¿no? Bien, entonces hay dos tipos de gobierno. Claríamos, la historia nos ha mostrado, ¿no? Siempre hubo estos dos tipos de gobierno, sí los hubo, ¿no? A través de la historia, ¿no? Ahí la tenemos, los últimos de Juan Velasco Alvarado, y el último lo tenemos de Fujimori, que dio un golpe, ¿no es cierto? El autogolpe que se llama, que más lo han denominado, ¿no es cierto? Entonces, resultan ya gobiernos propiamente de... Bien, el otro tenemos el derecho. Bueno, esto en algunos libros van a encontrar, eso también van a tener cuidado. Algunos libros consideran 5 elementos, algunos libros solamente consideran 4, o sea, hasta leer, pero algunos consideran 5, entonces van a tener cuidado. Pero yo les estoy poniendo los 5, que el último es el derecho, es el conjunto de normas jurídicas que tiene por función establecer la organización y atribuciones del Estado, que se regula la conducta de los miembros del Estado. Es que algunos dicen ya implícitamente está dado, dice, ¿no? Entonces por eso no lo consideran en este punto que es la E. Entonces, pero sin embargo hay libros que sí lo expresan. Entonces, yo estoy
y poniéndoles en autos, porque van a decir después, el profesor Valerio no nos ha dicho nada. No, yo lo estoy diciendo, ¿no? Algunos libros sí consideran, algunos libros dicen, no, ya está implícito. Si el Estado existe es ¿por qué? Porque existen normas jurídicas que lo estructuran, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esto, ¿bien? En este aspecto que es muy importante para poder, digamos, tener muy en cuenta. El derecho es muy importante. Por eso es de que usted seguramente todos los procesos casi fácilmente no se puede, digamos, encaminar dentro del comportamiento de la sociedad en forma casi libre, porque todo está controlado por el derecho. Por eso dice, estamos en un estado de derecho. ¿Esto qué implica? Entonces hay todo un conjunto de normas que regulan compor, nuestro comportamiento. ¿Ya? Por eso nos dicen, estamos en un estado de derecho. Sí, pero ¿por qué? Porque hay todo un conjunto de normas que regulan nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones. A eso obedece, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener en cuenta, bueno, los aspectos fundamentales y también nos permitirían filosofar, ¿no? ¿No? Si el derecho está al servicio del hombre o el hombre está al servicio del derecho. Esto yo los dejo filosofando, a ver si ustedes por ahí indagan, a ver cuál es lo correcto, ¿no? El derecho esté al servicio del hombre o el hombre esté al servicio del derecho. Entonces, prácticamente les dejo, ¿no? ¿En qué circunstancias esto se presenta? Entonces, habría que indagar esto. Los dejo entre signos de interrogación para que ustedes puedan filosofar, indagar, a ver qué es lo que pasa, a ver con esto, ¿no? Vamos a hacer un poquito más avanzar esta parte, es bastante, solamente es vamos a ver ahora el otro tema que es la estructura del Estado. ¿Ya? La estructura del Estado. ¿No? El Estado determina su estructura en función a los diversos aspectos. En primer lugar, toma como referencia los fundamentos de las doctrinas ideológicas y sistemas económicos, políticos imperantes en determinada etapa histórica. Eso vamos viendo eminentemente a la doctrina del Estado, ¿no? También en esto hay que ver los tipos de estados que se han presentado, ¿no? ¿Qué tipos de estados ha existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Hay varios tipos de estados, ¿no? Entonces, la que sí hemos conversado es el tipo de estado que ha dado origen, ¿no es cierto? Que ha dado origen, es decir, el de carácter teocrático, ¿no es cierto? Supuestamente el que tenía poder era enviado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, después van a venir otros tipos de estado de carácter que tienen características muy diferentes a lo que actualmente tenemos el tipo de estado de carácter democrático, un tipo de estado de carácter, ahorita algunos dicen, no es democrático, es el tipo de estado de carácter neoliberal. Entonces, esto ya responde a lo que es fundamentos de la doctrina, de las doctrinas, ideologías y sistemas económicos. Entonces, lo último, del tipo de Estado que nos hablamos es de carácter eminentemente del sistema económico de carácter neoliberal, ¿no es cierto? Neoliberal. O sea, entre la oferta y la demanda. Entonces, así es como funciona el Estado. Entonces, depende de eso la estructura. Imperantes en determinadas etapas históricas. En segundo lugar, las necesidades y requerimientos de cada sociedad. No.
Además, ciertos principios recogidos de diversas teorías políticas, teorías político-jurídicos, como por ejemplo la teoría de la división de poderes formulado por John Locke y Montesquieu, quienes a través de dicha teoría sostenían que es conveniente que el poder fuera ejercido por uno o pocas personas, ¿no? Esto hace alusión al hecho de que cuando el Estado se origina de carácter teocrático, se imagina aquel entonces históricamente el rey era pues el sábelo todo, ¿no? Es un ser divino que manejaba, que estaba centrado todos los poderes habidos por haber, ¿no es cierto? Entonces, a esa característica y a esa contraposición viene, ¿no? No conveniente que el poder fuera por unas pocas personas y porque tal hecho podría generar actos de gobierno arbitrarios e injustos efectivamente. Entonces, por eso es que se divide el poder judicial, que tiene una independencia al poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y también el poder legislativo que también tienen. Y estamos viendo ahorita cómo están chocando estos dos poderes, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos que se vienen dando, ¿no? Que no era conveniente que el poder fuera ejercido por unas pocas personas, porque tal hecho podría generar actos de gobierno arbitrario y justo, y que en consecuencia era necesario dividir el poder para que sea repartido por cuotas diferentes, instituciones del Estado. Y de esta forma lograr que dichas instituciones, quienes ejercen una cuota de poder, recíprocamente se controlen y fiscalicen. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha hecho en el Perú y también se ha hecho en los otros países o en los otros estados del mundo, ¿no es cierto? Siempre tienen un poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y también otros órganos que puedan ejercer el control y la fiscalización, como es la Contraloría de la República, que goza también de autonomía. Es la que controla y fiscaliza el manejo económico, ¿no? El manejo económico, fundamentalmente en el Estado. ¿Ya? Entonces, son aspectos que es muy importante y por lo demás, esta parte de introducción de la estructura del Estado, vamos a precisarlo en forma muy simplificada, puesto que toda la estructura del Estado está pues en la Constitución política, ¿no? Entonces, ya ustedes van a tener como tarea elaborar la estructura del Estado, cómo está organizado la estructura del Estado. ¿Ya? Eso ya los dejamos a ustedes. Sí, es bastante sencillo, fácil. Pero sí es necesario esta parte de introducción que les doy. El Estado, dice bien claro, determina su estructura en función a los diversos aspectos. En primer lugar, toma como referencia los fundamentos de la doctrina, de las doctrinas, ideologías y sistemas económicos políticos imperantes en determinadas etapas históricas, ¿no? En segundo lugar, las necesidades y requerimientos de cada sociedad. Además, ciertos principios requieren diversas teorías políticas jurídicas. Hay bastantes libros, aparte de esto lo que estoy mencionando, ustedes van a encontrar, ¿no? Si ustedes quieren un poquito más centrarse en conocer el Estado, manejen las teorías del Estado. Hay bastantes, por bastantes autores, ¿no? Las diversas teorías políticas jurídicas, como por ejemplo las teorías de la división de poder formuladas por John Locke y Montesquieu, quienes a través de dichas teorías sostenían que no era conveniente que el poder fuera ejercido por una o pocas personas, porque tal hecho podría generar actos de gobierno arbitrarios e injustos, y que en consecuencia era necesario dividir el poder para que éste sea repartido por cuotas diferentes instituciones del Estado. Esto ya se ha cumplido a nivel. Y también podemos tener como ejemplo, ¿no?
aquellos gobernantes que han dado golpe, ¿no? Entonces ellos han centrado su poder en una persona o en pocas personas, ¿no? Y han hecho lo que han querido, ¿no? El golpe militar de Juan Velasco Alvarado, el otro, lo de Fujimori. Ustedes han visto todo lo que ha hecho Fujimori teniendo el poder en sus manos, ¿no es cierto? Y lo más recordado es de Augusto Pinochet en Chile, ¿no? Videla en Argentina, y así sucesivamente podemos mencionar una serie de gobiernos. Por eso es malo que el poder esté en una sola persona o en pocas personas, ¿no? Es necesario, o yo también estoy de acuerdo, que sea repartido por cuotas a diferentes instituciones del Estado. Bueno, eso es, chicos, por hoy, todo lo que hemos hecho en lo referente a lo que es el Estado. Ya desde la próxima clase nos vamos a ver qué es el derecho, ¿no? El derecho y las leyes, para ver, a ver, cuál es la concordancia, cómo nosotros hacemos una convivencia propiamente dentro del seno de la sociedad. Es un poco hemos visto el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que nos da las normas jurídicas. Entonces hay que conocerlo un poquito al Estado, o sea, al Estado, aquello que nos da estas normas jurídicas. Entonces, a grosso modo, muy superficialmente les he dado. Ahora ustedes también pueden tomar interés y seguir leyendo un poco más, ¿ya? Por favor. Bien, entonces, a partir del día de ayer ya se ha habilitado también ya vamos a decir, el sistema para poder, digamos, porque estuvo en mantenimiento, para poder, digamos, cumplir con las tareas, los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos eh, poner los trabajos necesarios para que ustedes a su vez también puedan ingresar sus trabajos, todo esto, a partir del día de ayer. Entonces, por eso es de que ya vamos a enviar, hemos podido enviar algunos trabajos anteriormente porque el sistema estuvo cerrado, ¿no? Estuvo en mantenimiento, ¿ya? Bien, chicos, no sé si hay algunas inquietudes, a ver, pueden preguntar, para poder, digamos, algo. ¿Alguna inquietud, tenga algún comentario de todo lo que se ha hecho? A ver, ninguna. Va a venir dos trabajitos que van a venir para que ustedes se lo puedan hacer entre estos días para la próxima semana, ¿no? ¿Ninguna, chicos? A ver, Milagro dice ninguna, profesor. Dice todo claro. Bueno, superficial, son cosas muy conocidas, claro. He tratado de sistematizarlo nada más. Pero sí, quieren analizar, analícenlo, vean, lean libros, chicos. Entonces, esto es la última parte con, por ejemplo, un aspecto que es
sobre cualquiera de los libros, sobre todo en la biblioteca virtual. Sí, hay bastantes, ¿no? Bastantes libros, ¿sí? Sobre todo. O simplemente pueden agarrar algunos libros, al derecho, ¿ya? Introducción al derecho. Dice, yo quisiera que tengan ese librito de introducción al derecho, sería muy importante a aquellos que les va a gustar dictar con, por ejemplo, educación cívica, familia y civismo, etcétera. Es un librito que deben tener ustedes, introducción al derecho, ¿no? O Principios del Derecho, también es otro libro también, Principios del Derecho, también existe, son muy interesantes. Entonces, ¿por qué? Porque al final hablamos de Estado, estructura del Estado, de la Constitución, etcétera, pero no conocemos los principios del derecho o la introducción al derecho. Entonces es necesario conocerlos, chicos. Yo les recomiendo esos pequeños libros, ¿no? Que lo lean. Va a tener mayor fortaleza. ¿Algo más, chicos? A ver. ¿Algo más? A ver, chicos. Bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos a la próxima semana. Por favor, sigan leyendo y hagan siempre sus trabajitos. Ingresen oportunamente. Cuídense, no salgan mucho. Hasta la próxima, hasta el día lunes que tenemos a las 7 de la mañana. No se olviden, chicos. La próxima semana, profesor. Sí, sí, hasta la próxima semana, chicos. Cuídense bien, por favor. ¿Ya? Listo.